El HMS Colossus es un acorazado clase Colossus de la Royal Navy de Gran Bretaña. En 1916 participó en la batalla de Jutlandia, recibió 2 impactos. Desguazado en agosto de 1928. El Colossus se encargó el 9 de abril de 1910. Puesto en grada en 1911. Estructuralmente similar al HMS Neptune, 1909, pero con un blindaje más grueso. Su costo fue de 1.672.103 libras. Formó parte del segundo escuadrón de acorazados de la flota metropolitana. En agosto de 1914, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en el buque insignia de la primera escuadrilla. En 1916, participando en la batalla de Jutlandia, estaba bajo el mando del capitán Dudley Pound, actuando como buque insignia del almirante Ernest Gaunt. En la batalla, el Colossus fue alcanzado 2 veces por proyectiles alemanes, 6 personas resultaron heridas, pero él mismo recibió solo daños menores. Cuando la guerra llegó a su fin, el Colossus fue dado de baja y utilizado como buque escuela hasta 1920. En 1908 llegaron rumores a los lores del almirantazgo británico de que Alemania estaba construyendo acorazados en secreto en un intento de superar en número a la Royal Navy. Alemania era el adversario más peligroso en el mar para Gran Bretaña y, dadas las realidades políticas de la época, la pérdida de una ventaja en el tamaño de la flota podía tener tristes consecuencias. Así, la idea de crear una nueva clase de barcos para contrarrestar a los acorazados alemanes fue ganando popularidad en el almirantazgo británico. El primer Lord del Mar del almirantazgo británico, el almirante Fisher, apoyó activamente esta idea. El único que se opuso a la construcción de nuevos barcos fue Winston Churchill, quien en ese momento era el ministro de Comercio e Industria. Pero ya en 1909 Gran Bretaña aprobó el costo de construir 2 modernos acorazados de clase Colossus, el HMS Colossus y el HMS Hércules. Más tarde resultó que los rumores sobre un fuerte aumento de la flota alemana eran solo mentiras. La protección de la armadura en este barco era mucho más poderosa que en los 3 tipos anteriores de acorazados y era muy similar a la armadura del Dreadnought. La correa principal partía de la popa y subía hasta el alcázar, tenía un espesor de 279 milímetros. El cinturón superior tenía la misma disposición, solo que tenía un engrosamiento de hasta 203 milímetros en la zona de las alas de máquinas y sótanos y disminuía a 63,5 milímetros en proa y a 50,8 milímetros en popa. La cubierta superior en toda su longitud tenía un espesor de 38 milímetros, la cubierta inferior estaba blindada con láminas de 44 milímetros. En la popa, donde se ubicaba la torre X, el espesor de la cubierta inferior era de 76 milímetros con un engrosamiento de hasta 101 milímetros en los biseles de la cubierta de popa para protección adicional del timón y las hélices. El recorrido frontal ubicado directamente frente a la torreta era de 254 milímetros en la parte superior y disminuía a 127 milímetros en la parte inferior del blindaje de la cubierta. El travesaño trasero directamente detrás de la torre y, de 203 milímetros, disminuyó en la parte inferior a 101 milímetros. El blindaje frontal de las torretas tenía un espesor de 279 milímetros, extendiéndose a 177 milímetros en los lados. El techo de las torres tenía un espesor de 101 milímetros. El blindaje de los barbudos varió de 279 milímetros a 101 milímetros según la ubicación de otros elementos del blindaje, barbudos adyacentes, blindaje lateral adyacente y blindaje de cubierta superpuesto. La torre de mando estaba protegida por 279 milímetros de blindaje y el tubo de comunicaciones tenía 127 milímetros de espesor. El peso total de la armadura en el barco fue de 5.474 toneladas, de las cuales 1.610 toneladas eran armaduras de cinturón. El acorazado estaba equipado con turbinas de vapor de alta presión Parsons, que giraban 4 ejes, así como con 18 calderas Babcock y Wilcox, cuya presión de operación era de 108 kilos por metro cuadrado. Cada caldera se calentaba a través de orificios mediante 3 quemadores tipo Admiralty. Cada quemador podía consumir hasta 140 kilos de aceite por hora. La potencia máxima del sistema de propulsión alcanzó los 25.000 HP. El mayor suministro de combustible del barco fue de 2.900 toneladas de carbón y 900 toneladas de petróleo. A plena carga la autonomía de crucero era de 12.370 kilómetros a una velocidad de 19 kilómetros por hora o de 7.500 kilómetros a una velocidad de 34,3 kilómetros por hora. Los datos obtenidos de las pruebas en las mejores condiciones posibles que por regla general no se pueden observar en una situación de combate, mostraron que la velocidad máxima del barco podría ser de 41,9 km por hora en un recorrido de 8 horas.
A plena potencia se alcanzó una velocidad media de 39,8 km por hora, se alcanzó una velocidad de 36,3 km por hora en un recorrido de 30 horas con una potencia de 18.000 HP, 13.423 kW. La batería principal constaba de 10 cañones BLMK-12 de 304,8 mm montados en pares en 5 torretas. La torre A estaba montada sobre el tanque en el centro y tenía un sector de fuego de 270 grados. Las torres P y Q se instalaron en el medio del barco, equidistantes del marco del medio del barco, de modo que la torre P estaba en el lado de babor y estaba ubicada más cerca del castillo de proa, y la torre Q estaba en el lado de estribor y más cerca. Estas torretas tenían 170 grados de orientación horizontal en su propio lado, es decir, menos 5 grados desde la proa y menos 5 grados desde la popa. Las torres también tenían un sector limitado de fuego a través de la cubierta en el caso, por ejemplo, de la falla de una de estas torres. Sin embargo, la andanada habitual asumía fuego desde solo 4 torres. Las torres X e Y se instalaron en el alcázar, la torre Y se instaló más cerca de la popa y la torre X, detrás de ella, se elevó linealmente. Ellos, al igual que la torre A, tenían un sector de fuego de 270 grados. El peso del proyectil era de 850 kilos y la cadencia de tiro de los cañones era de 2 disparos por minuto. Sin embargo, dado el tiempo que requería el vuelo del proyectil y ajustando la trayectoria del disparo, se realizó tiro dirigido a una tasa de no más de 1 disparo por minuto. El armamento secundario consistía en 16 cañones BLMK-7 de 101 mm en montajes separados. Para lograr la máxima eficacia en la defensa contra los ataques con torpedos de destructores y torpederos, se instalaron 10 cañones en la superestructura de proa para que la densidad del fuego no permitiera que el enemigo se acercara demasiado para un ataque con torpedos, aumentando así la distancia a ser capaz de evadir los torpedos disparados. Los 6 cañones restantes estaban ubicados detrás de la superestructura de proa. En 1917 se retiraron 3 de estos cañones y en su lugar se agregaron cañones antiaéreos de 3 y 4 pulgadas. Se montaron 3 cañones de 57 mm en la superestructura delantera. Como la mayoría de los acorazados, el Colossus estaba armado con torpedos. Los tubos de torpedos submarinos con un calibre de 533,4 mm Mark II se ubicaron dentro del casco, 2 en la proa y 1 en la popa. Estaban armados con torpedos Arcastle con una velocidad máxima de 83 km por hora y un alcance de 6,4 km. El Colossus comenzó las pruebas el 28 de febrero de 1911, duraron hasta julio de ese año. El 8 de agosto de 1911 fue comisionado en la segunda división de Home y adscrito a Devonport. El 1 de mayo de 1912, esta unidad pasó a llamarse Segundo Escuadrón de Batalla. En julio de 1912 participó en la revisión parlamentaria de la flota y realizó ejercicios con la flota metropolitana en octubre y noviembre. En marzo de 1913 visitó Cherburgo con parte de la flota. En diciembre fue transferido al primer escuadrón de combate. El 29 de julio de 1914 el Colossus fue enviado a patrullar en Scapa Flow en relación con la declaración de guerra a Serbia por parte de Austria-Hungría y la intensidad de la situación internacional. Durante la Primera Guerra Mundial permaneció en Scapa Flow hasta 1918, excepto por un breve periodo del 22 de octubre al 3 de noviembre de 1914, durante el cual estuvo en Lotsuigi. En noviembre de 1915 se convirtió en el buque insignia del primer escuadrón de batalla, en lugar del HMS Saint Vicente 1908. El acorazado participó en el único enfrentamiento de combate importante, la batalla de Jutlandia del 31 de mayo al 1 de junio de 1916. En esta batalla el primer escuadrón de acorazados se dividió en 2 divisiones. El Colossus, comandante capitán Dudley Pound, lideró la quinta división, bajo el mando del contraalmirante Ernest Gaun, y también incluyó a los acorazados HMS Neptune, el HMS Collingwood y el HMS Saint Vicente. La gran flota británica tomó formación de combate, el Colossus fue el 17º en la línea. A las 17:51 horas se vio la aparición de la flota alemana de alta mar. A las 18:30 horas, tan pronto como los barcos enemigos se pusieron al alcance de sus cañones, el Colossus abrió fuego contra la línea de la flota alemana, pero sin resultado. A las 19 horas disparó contra un crucero ligero que se cree que es SMS Wiesbaden a una distancia de 9,14 kilómetros. Poco después disparó contra el destructor G-42, que resultó dañado por una brecha cercana. El SMS Wiesbaden se hundió poco después de que varios barcos más le dispararan. De las 19 horas a las 19:20 horas, junto con el HMS Collingwood con el primer grupo de reconocimiento, lograron localizar los cruceros de batalla alemanes. Anotó varios impactos en el enemigo SMS Derflinger y SMS Lützow.
A las 19:16 horas, el Colossus fue alcanzado por un proyectil de artillería pesada en la superestructura de proa, pero no sufrió daños graves. El barco conservó su capacidad de combate. Como resultado de este golpe, 6 personas resultaron heridas. De junio a septiembre de 1917, el barco fue reparado y trasladado con la gran flota a la base principal, que fue trasladada a Rosite en abril de 1918. El Colossus participó en el internamiento de la flota alemana el 21 de noviembre de 1918. Cuando terminó la guerra después de la reforma de la Gran Flota, se convirtió en el buque insignia de la flota de reserva en Devonport. El 30 de junio de 1921 se incluyó en la lista de barcos a enajenar, pero se revisó la decisión y se desarmó y se convirtió en barco escuela para cadetes. El 23 de julio de 1923 dejó de ser buque escuela y se utilizó como buque bloque. Finalmente, en agosto de 1928, fue enviado a reciclar y finalmente desguazado el 5 de septiembre. Las características principales son: desplazamiento, 19.680 toneladas estándar, 22.700 toneladas a plena carga. Eslora, 166,4 metros. Manga, 25,9 metros. Calado, 8 metros. Armamento, 10 cañones de 305 milímetros, 16 cañones de 101 milímetros, 4 cañones de 47 milímetros, 3 tubos lanzatorpedos sumergidos de 457 milímetros. Propulsión, 4 turbinas Parsons, 18 calderas, 4 hélices. Potencia, 25.000 caballos. Velocidad, 21 nudos. Tripulación, 755 oficiales y marineros, más de 800 en tiempo de guerra.